Punto de análisis. Este 2015 es un año decisivo para Colombia. Elegimos alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. Un año en el que usted tiene que tener en cuenta muchas situaciones para elegir bien. Nos acompaña en el estudio Alejandro Sánchez, él es director de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana y coordinador de la MOE en el Valle del Cauca. Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos a pocos meses de las elecciones en el Valle del Cauca. ¿Estamos listos en nuestro departamento? Armando, gracias por la invitación y digamos que estamos trabajando para estar listos. Son unas elecciones complejas, son las elecciones más difíciles, más duras, digamos, del calendario electoral colombiano. Y pues como misión de observación electoral estamos preparándonos para hacer un trabajo destacado en estas elecciones. Contémosle a los televidentes, ¿por qué son las más duras? Son las más duras porque aquí es donde las organizaciones políticas que existen, organizaciones casi todas locales, ¿no? Organizaciones pequeñas se juegan su futuro y en algunos casos su sobrevivencia. Pensemos, hay un dato, digamos, que nos gusta recordar y es que en el Consejo de Cali, donde hay 21 curules, hay 20 organizaciones políticas distintas compitiendo. Entonces, lo que tenemos en Cali y en general en los municipios es un universo muy grande de pequeñas organizaciones, algunas más grandes que otras, sin duda, que están definiendo su futuro o que van a definir su futuro en octubre, ¿no? Y eso hace pues que sean unas elecciones muy tensas, muy difíciles, donde organizaciones y políticos se juegan su futuro. Alejandro, ¿cómo está el Valle a comparación de otros departamentos del suroccidente colombiano, de Nariño, de Cauca, de Chocó? La cosa apenas comienza. Hasta ahora hemos recibido, digamos, en el portal pilasconelvoto.com, que es el lugar donde nosotros invitamos a la gente a hacer sus denuncias, o en la línea 018-112-101, que es el otro lugar donde la gente puede hacer sus denuncias. Tenemos hasta ahora pocas denuncias, tenemos 6 en el departamento, algunas por publicidad indebida, otras por malas prácticas de funcionarios públicos, cosas que obviamente se tienen que investigar para llegar a alguna conclusión. Y además hemos visto algunos comportamientos atípicos en materia de inscripción de cédulas en 3 municipios del Valle del Cauca. ¿Cuáles son esas alertas que están generándose en la MOE previa a las elecciones del Valle del Cauca y el Colombia? Nos ha interesado mucho pedirle a las autoridades o invitar a las autoridades, a la opinión, a los ciudadanos, a que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando, digamos, en municipios como Río Frío, como El Dobio, como Andalucía, donde los datos nos están mostrando que hay más personas inscritas en el censo electoral, es decir, personas habilitadas para votar, de las que el censo preveía que iban a habitar esos municipios. Entonces, si uno toma el dato del censo y toma el dato del censo electoral, pues lo que sugeriría es que hay más votantes que gente viviendo en el municipio. Pero no podemos olvidar, y esto es muy importante, que el censo es una proyección, ¿no? Que el censo no es un dato que se tome el año pasado ni el año antepasado, y que es una proyección y en ese sentido, digamos, la irregularidad podría explicarse, pero necesitamos explicarla para ver qué es lo que está pasando en esos municipios. ¿Podríamos decir que Buenaventura es el municipio más vulnerable en el Valle del Cauca, donde se puedan presentar situaciones? ¿Cómo está ahora? Yo digamos, recuerdo el revuelo que causó en la elección de Congreso del año pasado y recuerdo además que nosotros, como misión de observación, hicimos una revisión de los formularios C14 y encontramos innumerables o un número muy alto de irregularidades. Nosotros para esta elección estamos trabajando en 3 frentes, digamos. Se ha contemplado la posibilidad de una comisión de observadores internacionales. Estamos, digamos, dialogando para que eso se concrete y estamos dialogando, también trabajando en la posibilidad de que los actores políticos en Buenaventura y el departamento puedan firmar un pacto de transparencia para las elecciones en Buenaventura. Las 2 son ideas en proceso que esperamos se materialicen de cara a las elecciones de octubre. En comparación de las elecciones anteriores y todo lo que sucedió al final, el apagón, ¿cómo se está previendo que estas situaciones no se generen de nuevo en las elecciones de este año? Hay unos espacios que son las comisiones de seguimiento donde todos estos problemas, lo importante es que, digamos, parte del trabajo que hacemos nosotros y otros actores de la sociedad civil es insistir para que las autoridades garanticen en esas comisiones de seguimiento que el tipo de problemas que se han presentado en el pasado no se van a volver a presentar. Nosotros entendemos que son elecciones muy sensibles, que ha habido, digamos, innumerables denuncias de irregularidades muy fuertes que se han hecho en el pasado. Algunas se han podido comprobar, otras siguen embolatadas. Para nosotros sí es muy importante que todas las irregularidades que se vayan denunciando y las que la gente anticipe, las que los ciudadanos vean que pueden llegar a pasar, las reporten en pilasconelvoto.com o en la línea 018-112-101 para que nosotros podamos, digamos, podamos actuar y podamos alimentar
digamos, de información a las autoridades. Lo que sí podemos decirle a la ciudadanía es que, digamos, hemos logrado todos los ciudadanos juntos que la Fiscalía destine cada vez más recursos a las unidades encargadas de analizar delitos electorales. Vamos a tener 2 fiscales especializados en delitos electorales. Eso no había pasado nunca en las elecciones de este país, nunca había pasado. Y esperamos, pues, digamos, hemos ofrecido a la policía la posibilidad de capacitar a agentes de policía e incluso policías bachilleres para que sepan identificar los delitos electorales y, lo que es más importante, reportarlos adecuadamente. Porque con nada sacamos en llevar a las personas a la URI el día de las elecciones si en el reporte que se llena no logramos, digamos, los indicios suficientes para adelantar un proceso. ¿Y hay conciencia en la importancia de votar entre los ciudadanos? Yo no sabría, y no, digamos, nosotros incluso reconocemos que dentro de los observadores hay abstencionistas, hay gente que vota por distintos partidos, hay múltiples posiciones políticas y tratamos de no asumir una en concreta. Digamos, no tenemos discurso, creemos que es importante votar, pero no tenemos un discurso necesariamente anti-abstencionista. Hay observadores que no lo hacen. Digamos, lo que motiva a veces a los observadores es en algunos casos tratar de entender qué es lo que pasa, cuáles son las irregularidades. La gente quiere ver eso, aprender un poco más de eso, y nosotros estamos aquí dispuestos a ofrecerles capacitación, como también ofrecerle a los políticos información. Por ejemplo, toda actividad de un político es propaganda política en este momento. Si él saca una valla, si no saca una valla, si saca una manilla, eso nosotros les ofrecemos información. Y en nuestro portal pueden encontrar pequeñas cartillas donde les tratamos de explicar todo lo de financiación, todo lo de publicidad. Por ejemplo, en este momento, ¿qué está permitido? En este momento, digamos, si ahí hay diferencias, digamos, asuntos muy complejos que deben revisarse con calma, pero hay que distinguir, digamos, las actividades de divulgación de las actividades de publicidad política. Y usted me va a pedir que sea más preciso, pero no necesariamente puedo serlo, ¿sí? Porque no quiero además cometer una imprecisión. Pero lo cierto es que uno no espera que los políticos hagan una cosa distinta a hacer política. Entonces uno tampoco puede pedirle a un político que no lo haga. En Internet, digamos, prácticamente no hay regulación, no hay prácticamente nada de regulación. Y en este momento, digamos, ya estaría permitido las campañas de recolección de firmas. Ahí vamos. ¿Sí? A partir de junio, julio, y no quisiera precisar la fecha porque está ahí, ya va a comenzar la publicidad en serio, ¿no? Y los políticos tienen que estar muy precavidos por la publicidad de expectativa o publicidad anticipada que el Consejo Nacional Electoral penalizó expresamente. O sea, ahí cuando empiezan a utilizar la cara o un eslogan que no se sabe qué es, esa publicidad ya hay una resolución puntual que dice que puede dar lugar a sanciones. Alejandro, para terminar, una respuesta de 10 segundos. ¿Tenemos buenos políticos, buenos candidatos en el Valle del Cauca? Lo que pasa es que usted le pregunta, y disculpe que no se la den 10, usted le pregunta a un politólogo que lo que ha hecho es entrevistar políticos y tratar de entender cómo funcionan las organizaciones políticas. Entonces... ¿Ya ha entrevistado a los actuales? Sí, por supuesto, digamos, a buena parte de los políticos de Cali, o a un grupo importante de los políticos de Cali, también de Buenaventura, de Cartago. ¿Tenemos buenos candidatos en el Valle del Cauca? Digamos que tenemos políticos que como todos luchan por su sobrevivencia, y eso es bien difícil. Y hay políticos muy innovadores, que crean organizaciones muy innovadoras, novedosas. Pero pocos conocidos. Eso diría. Es muy difícil conocer a los políticos hoy en día. Son muchas organizaciones y es muy difícil, incluso, por ejemplo, para un periodista que quiera escribir una nota, poder dar cuenta de esa vaina tan grande, ¿no? Peor para un ciudadano, pues, que trata de entender quién es quién en el Consejo de Cali y por quién votar, ¿no? Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros, y seguramente en varios de los programas previo a las elecciones, en esta franja de opinión de nuestro canal, lo estaremos invitando. Gracias. Vale, encantado de venir. Gracias. Estás viendo Punto de Análisis.